San Teodosio Cenobiarca, monje en Palestina, 11 de enero. En tanto que San Sabas establecía en las cavernas diseminadas a orillas del torrente Cedrón, algo así como una aldea de anacoretas, con casita distinta para cada monje, San Teodosio, contemporáneo y compatriota suyo, fundaba a una legua de esa célebre Laura un monasterio de cenobitas o monjes que llevaban vida común. Por eso le dieron el calificativo de cenobiarca, que en griego significa cabeza y príncipe de los cenobitas, llegando a ser como San Sabas uno de los personajes más insignes del monaquismo oriental. Teodosio y Simeón Estilita. Nació nuestro santo en una aldea de Capadocia llamada Marisa o Magariazo hacia el año 423. Sus padres le pusieron por nombre Teodosio, quizá en memoria del famoso emperador cristiano que lo llevó y engrandeció pocos años antes. Diose el virtuoso joven con ahínco al estudio de las divinas letras, llegando en breve a poseerlas de modo maravilloso. Mientras ejercía en su patria las funciones de lector de escritura sacra, parecióle oír la voz de Dios que le invitaba, cual nuevo Abraham, a dejar a su familia y la tierra de sus padres, y obedeciendo la divina inspiración, partióse para ir a Palestina y venerar los lugares que Jesús consagró con su vida y pasión sacrosantas. En el viaje vino a pasar cerca de la columna de San Simeón Estilita y allí se detuvo para tratar con aquel insigne varón sobre el género de vida que más le convenía elegir. Luego advirtió Simeón que Teodosio se hallaba entre la muchedumbre de peregrinos y, aunque nunca se habían conocido, le llamó por su nombre y le saludó diciendo: «Teodosio, siervo de Dios, bienvenido seáis». Invitado por el estilita, subió Teodosio a la columna y después de abrazarse, Simeón le bendijo, le dio sabios consejos y le predijo que también él sería, andando el tiempo, padre y cabeza de innumerables monjes. Con esto siguió Teodosio su camino para Jerusalén y, habiendo visitado con suma devoción aquellos lugares santificados por el divino Salvador, determinó abrazar la vida cenobítica. Fijó su residencia no lejos de la ciudad santa, poniéndose bajo la dirección de un santo viejo, recluso, llamado Longino, que moraba en una casita de la torre que llamaban de David, y merced a las enseñanzas de este gran siervo de Dios y excelente maestro de perfección, Teodosio se formó pronto en la práctica de la oración y de la virtud. En la gruta de los magos. Llevaba ya varios años viviendo humilde y recogido cuando una noble dama llamada Isela, poseedora de una finca en la carretera de Belén, edificó en aquel lugar una capilla dedicada a la Virgen María y, terminada la obra, rogó la piadosa señora Longino que le diese para guardián del nuevo santuario a su discípulo Teodosio. Fue pues nuestro santo encargado por orden de su maestro de la guarda de aquella capilla. Guardián, a la verdad, admirable y santo. De día y de noche, casi sin cesar, sus plegarias, avaladas a menudo con lágrimas, ascendían hasta el Señor cual incienso suavísimo. Ni aun en el mismo trabajo interrumpía su oración, y tan hechos a rezar estaban sus labios que se movían aun estando dormido el santo, de suerte que hasta el sueño de Teodosio semejaba una plegaria. A la vez que muy devoto, fue muy austero y mortificado, comiendo frugalmente, sustentándose solo con dátiles, legumbres o hierbas silvestres, y no probando pan por espacio de 30 años. La fama de su santidad fue causa de que en breve acudieran muchos a visitarle, en vista de lo cual se recogió en una gruta de los alrededores que tenía por nombre Catisma. En ella, según refiere la tradición, los reyes magos hallaron asilo, cuando, avisados de que no volviesen a Jerusalén, regresaron a su tierra por otro camino. Es muy verosímil que en esta gruta se detuviesen, pues de no querer pasar por Jerusalén, no hay sino aquella vía para ir de Belén a Oriente. Representa Catisma en el cenobitismo oriental lo que Subiaco en el occidental. La soledad en que se había refugiado San Teodosio
no logró sustraerle por mucho tiempo a la admiración de los fieles de las cercanías. Pronto se agruparon en su derredor 10 fervorosos discípulos a los cuales instruía y ejercitaba el santo en la virtud, no solo de palabra, sino también con el ejemplo. Quería que tuviesen siempre presente la memoria de la muerte, que es medio eficacísimo para conservar la virtud, y para ayudarles a ello, mandóles cavar una larga fosa que pudiera servir de sepultura común, y estando un día todos los monjes alrededor de ella, díjoles con mucha gracia: «Abierta está la sepultura, ¿quién de nosotros la estrenará?». Uno de los monjes, el presbítero Basilio, se arrodilló y dijo: «Dadme vuestra bendición, Padre mío, que yo seré el primero en ser enterrado en ella». Teodosio le dio la bendición y luego mandó a los monjes que en los 40 días siguientes, estando Basilio aún vivo, le rezaran el oficio de difuntos. Y al cabo de los 40, sin calentura, sin dolor ni agonía, Basilio durmió plácidamente el último sueño y entregó su espíritu al Señor. Sin embargo, el difunto monje no dejó del todo a sus hermanos, pues cada tarde acudía con ellos a la iglesia y cantaba las vísperas. Uno de los monjes, llamado Escio, que le oía cantar, preguntó un día a Teodosio: «Padre, ¿no oís en el coro por la tarde la voz de nuestro hermano Basilio?». El santo le respondió que no solo la oía, sino que, además, veía el rostro de Basilio, y le prometió que se lo mostraría. Al caer la tarde, fueron los monjes al coro, y el sacerdote Basilio apareció allí de pie, cantando con los demás las divinas alabanzas. Teodosio, que le veía, hizo entonces esta oración: «Abre, Señor, los ojos de tu siervo Escio, para que vea el prodigio». Vio Escio a Basilio, y al punto corrió a él para abrazarle, pero no pudo hacerlo, pues desapareció Basilio despidiéndose con estas palabras que todos los presentes oyeron claramente: «Adiós, padres y hermanos míos, ya no volveré a visitaros. Tened por cierto que Jesucristo habló verdad cuando dijo: el que cree en mí, aunque muriere, tendrá vida». Extraordinaria ciudad monástica. Las eminentes virtudes de Teodosio y los milagros por él obrados fueron causa de que su fama se extendiese por doquier, acudiendo a él muchos discípulos deseosos de tenerle por guía y maestro en el arduo trabajo de la santificación. Consultó con Dios en la oración y, habiéndole manifestado el Señor que había de tener más cuenta con la salvación de las almas que con su propio descanso, resolvió edificar un monasterio en el sitio que el cielo le mostrase. Un día, movido de sobrenatural impulso, tomó un incensario en el que puso carbón e incienso, y con él recogió los montes de los alrededores, confiando que algún suceso milagroso le daría a entender la divina voluntad. Caminó por todo el desierto que se extiende desde el sudeste de Jerusalén hasta el Mar Muerto, sin que sucediese lo que él esperaba, pues ni se encendió milagrosamente el carbón, ni se exhaló perfume de incienso. Pero ya de vuelta, y al pasar cerca de su gruta, estalló de pronto una chispa en el incensario y comenzó a subir por los aires el vapor de oloroso incienso, mostrándole el cielo con ese prodigio que allí había de edificar el monasterio. Puso, pues, los cimientos de la nueva fundación cerca de Catisma, en los altos que por el sur dominan el torriente Cedrón, levantando edificios tan amplios que daban a aquel lugar aspecto de gran ciudad. Los solitarios y cenobitas tenían sus pabellones por separado, y los pobres de las cercanías y los peregrinos un asilo reservado. Los monjes servían a los indigentes, y sucedió muchas veces que en un solo día se aparejaron hasta 100 mesas para dar de comer a los huéspedes enviados allí por la divina providencia. Eran también varios los hospitales que allí había, uno para los monjes enfermos, 2 para los extranjeros pobres o ricos que iban al monasterio para ser atendidos por los santos monjes, y además un asilo para los sacerdotes ancianos o inválidos. Solo por caridad admitían a los seglares, y el trato obligado con ellos,
nunca fue motivo de relajación para los discípulos de Teodosio, los cuales cumplían con rigurosa fidelidad sus reglas, en particular la del silencio, evitando con sumo cuidado el entretenerse en conversaciones inútiles con los huéspedes. Unidos con lazos de paz y caridad, parecían ángeles terrenales, teniendo los peregrinos a grande honra y dicha el verlos y permanecer en su compañía. Había en el recinto del monasterio 4 iglesias para distintos grupos y fines. Pronto fue la ciudad monástica testigo de muchos y grandes prodigios. Una mujer cuyos hijos morían todos antes de nacer, se encomendó a las oraciones del siervo de Dios y dio a luz a uno muy robusto, al que llamó Teodosio en prueba de gratitud al santo. Un año de escasez, fueron innumerables las personas socorridas eficazmente por los monjes, sin que en el monasterio se notase mengua de nada, renovando muchas veces el Señor, en favor de Teodosio, el milagro de la multiplicación de los panes. Quería el bienaventurado cenobita que en el monasterio se acogiese a todos, pobres, enfermos y viajeros, y que se diese a cada cual lo que necesitaba, como si se atendiera a Jesucristo en persona. Por eso nunca desamparó la divina providencia a quien de esta suerte se sacrificaba por el prójimo, esperándolo todo del Señor con fe inquebrantable y seguridad absoluta. Amistad Santa, el cenobiarca. Distante de Jerusalén, unos 15 kilómetros al sudeste y en una de las escarpadas orillas del Cedrón, hallábase un paraje solitario y agreste donde vivía el famoso anacoreta San Sabas, muy amigo de Teodosio. Ambos siervos de Dios eran igualmente muy amados y venerados por los cristianos de Siria y Palestina. A los ignorantes y a los pobres les mostraban el camino del cielo, infundiéndoles gran aprecio de la pobreza evangélica. Y los que el mundo llama ricos, sabios y poderosos, al oír las lecciones de esos dos santos penitentes, quedaban persuadidos de la vanidad de las promesas del siglo y acudían a los monasterios en busca de la paz y dicha perdurables que son fruto de la humildad, y para entregarse al desprendimiento de los bienes caducos y a la abnegación propia por amor de Cristo y con esperanza del cielo. En el monasterio gobernado por Teodosio vivían varios centenares de monjes, con los cuales siempre se mostraba blando y compasivo, corrigiéndolos más con el ejemplo que con severas amonestaciones. Y tanto en la repartición de cargos como en la imposición de castigos eran admirables su discreción y prudencia, fruto de su profunda humildad y de su amor a las almas, ponderando mucho el biógrafo del santo aquella su constante ecuanimidad y la imperturbable serenidad de su rostro. La regla del monasterio, muy sabiamente trazada, señalaba para la oración pública largas horas del día y de la noche. Mandaba guardar riguroso silencio, indispensable para vivir con recogimiento, e imponía a los monjes ciertos oficios compatibles con su estado y provechosos para la comunidad. Sabas y Teodosio se entrevistaban a menudo y se ayudaban mutuamente, estrechando más su afecto y la unión de sus voluntades en los trances en que peligraba la fe de los cristianos, pues la principal preocupación de ambos santos monjes fue siempre la salvación de las almas y la defensa de la fe ortodoxa. Salustio, patriarca de Jerusalén hacia el año 492, honró a Teodosio con el título y cargo de cenobiarca, esto es, cabeza de todos los cenobitas o monjes que vivían en comunidad, y a Sabas con el de superior de los ermitaños o anacoretas. Defensor de la fe católica. Anastasio I, emperador de Oriente en los años 491 a 518, se declaró protector de los eutiquianos, los cuales, al impugnar la herejía de Nestorio, que negaba la unidad de persona del Salvador, cayeron en otro error no menos grave, confundiendo la naturaleza humana de Jesucristo con la divina, por lo que al eutiquianismo se le llamó también monofisismo, que significa una sola naturaleza.
Esta perniciosa doctrina sedujo muchas almas y causó grandes perturbaciones y desórdenes, particularmente en Siria y Palestina, donde originó apasionadas sublevaciones populares y aún monásticas. En el año 513, Anastasio expulsó de Jerusalén al patriarca católico Elías y puso en su lugar a un eutiquiano llamado Severo, promulgando un edicto en el que mandaba a los sirios que obedeciesen al intruso. Pero Sabas y Teodosio, arrostrando la indignación del príncipe, apoyaron con todas sus fuerzas primero a Elías y luego a su legítimo sucesor Juan, a quien defendieron valerosamente. Procuró también el emperador ganar muchos obispos y personas señaladas y atraerlos a su opinión para hacer guerra a la fe católica, y viendo que Teodosio, por sus virtudes, era celebrado en todo el oriente en donde gozaba de grande influencia, intentó ganarlo con dádivas, enviándole como unos 3,000 escudos de oro y diciéndole que se los enviaba para que los repartiese a los pobres. Aceptó el santo cenobiarca aquellas limosnas imperiales y las repartió a los necesitados, pero luego escribió una carta al emperador, protestando sin rebozo de inquebrantable adhesión al concilio de Calcedonia y, juntando a los monjes, les declaró que era tiempo de pelear varonilmente y los exhortó con palabras encendidas a permanecer firmes en la verdadera fe, aún a costa de la vida. Indignóse el emperador al leer la carta de Teodosio, pero esta vez disimuló su enojo y no quiso molestarle. El santo, aprovechando la libertad en que se le dejaba, corrió en auxilio de las almas amenazadas con perder la fe y, aunque ya de mucha edad, anduvo predicando animosamente la verdad católica por las ciudades y pueblos de Palestina, por cuyo medio confirmó en la fe a los cristianos. Hallándose una vez en Jerusalén, entró en una de las principales iglesias acompañado de San Sabas y del patriarca Juan III, y subido al púlpito y ante la muchedumbre de fieles, anatematizó con autoridad y gravedad propias de un ángel del Señor a cuantos no recibiesen los 4 concilios ecuménicos con el mismo respeto que los 4 evangelios. No dijo más y bajó del púlpito. Pasando por entre la multitud asombrada, se llegó a él una mujer que padecía horrible cáncer, y con solo tocar el hábito del santo quedó al punto sana. Al enterarse el emperador de lo que había dicho y hecho Teodosio, le mandó desterrar, pero duró poco el destierro, porque en breve el emperador murió de un rayo, sucediéndole Justino I, favorecedor de los católicos, el cual acabó pronto con el cisma, de suerte que Teodosio volvió triunfante del destierro. Paciencia y recompensa. Aún vivió el santo 11 años entregado a la penitencia, oración y humildad, sin consentir ni mudanza ni mitigación en su vida monástica, a pesar de las fatigas y achaques de la vejez, guardando hasta su muerte, con escrupulosa fidelidad, la regla que dio a sus discípulos. Sufrió con inalterable paciencia e increíble fortaleza una larga y muy molesta dolencia que le envió el Señor. Como un anciano, amigo suyo, le invitase a pedir a Dios la curación o por lo menos algún alivio en sus dolores, contestóle Teodosio. Ese mismo pensamiento acudió a mi mente, pero lo aparté por creerlo tentación del demonio, pues semejante súplica sería señal de impaciencia y me robaría el mérito de mis padecimientos. Hasta ahora he vivido en medio de la gloria y de los honores. Ya es tiempo de que padezca algo para merecer consuelos eternos. 3 días antes de su muerte, tuvo de ella revelación divina y, ya moribundo, juntó a los monjes y les habló del porvenir del monasterio, dándoles santos avisos y consejos. También hizo llamar a 3 obispos con los cuales trató importantes negocios, manifestándoles por último el inmenso gozo que sentía al pensar que muy en breve dejaría este destierro. Juntando luego las manos sobre el pecho, entregó su espíritu al Señor a los 105 años de edad, habiendo enviado al cielo antes de sí a 693 de sus discípulos. Pedro III, patriarca de Jerusalén, acudió al monasterio en compañía de otros obispos,
para enterrar al santo cenobiarca, pero fue menester aplazar varios días los funerales, por ser infinito el número de gente que se apiñó alrededor del ataúd e incontables los milagros que allí mismo obró el Señor en favor de su siervo, siendo uno de ellos el haber librado a un hombre atormentado del demonio, del cual había intentado librarse en vida de Teodosio sin lograrlo, pero echándose sobre el cadáver del santo, al punto quedó libre. El patriarca Pedro mandó al fin enterrar al bienaventurado cenobiarca, presidiendo él mismo la fúnebre ceremonia. El biógrafo del santo dice que se enterró el cuerpo de Teodosio no porque fuera menester apartarlo de la vista de los hombres como a los demás cadáveres, sino porque todos querían llevarse algo de las preciosas reliquias, de suerte que para que no desapareciese aquel tesoro, no hubo más remedio que encerrarlo bajo la losa sepulcral. Depositaron el santo cuerpo en la gruta de los magos, que había sido la primera celda del bienaventurado cenobiarca. Los griegos ortodoxos de Jerusalén restauraron parte del monasterio de San Teodosio y descubrieron la cripta fúnebre del santo fundador, cerca de la cual descansaban sus innumerables discípulos, aquellos monjes que poblaron la ciudad monástica por espacio de varios siglos. Algunos monjes griegos custodian en el día de hoy aquellos lugares santificados en otro tiempo por legiones de ascetas cristianos. Los calendarios latino y griego traen la fiesta de San Teodosio el día 11 de enero. La vida de este santo cenobiarca fue escrita por un autor contemporáneo que no quiso dar su nombre, pero que, en opinión del cardenal Baronio, fue un monje llamado Cirilo. La trae también Metafrastes, y el padre Volando la publicó, habiéndola cotejado con un manuscrito griego de la Biblioteca Vaticana.